La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados. Amén. Que el día de hoy su gracia sea como siempre suficiente para nuestra vida y suficiente en todo, ¿no? Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, donde tenemos vamos a hablar la segunda parte de tener una buena conciencia el día de hoy, ¿no? Una buena conciencia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Dios añada bendición a su palabra, ¿no? Hemos estado sistemáticamente examinando a la luz de este texto de 1 Corintios capítulo 3, cómo ha sido nuestra edificación el último tiempo, ¿no? Y hoy día vamos a ver la segunda parte de una buena conciencia. ¿Sabe usted que una de las cosas que más cuesta gobernar y analizar y ser objetivos es nuestra conciencia? Es como hablar de nuestro corazón, ¿no? Y la conciencia tiende a ser muy egoísta siempre, ¿no? La conciencia tiende a ser demasiado personalista. No es un análisis fácil de hacer, porque a veces la conciencia de uno nos pasa una mala pasada y nos engaña. Y a veces nosotros sabemos que nos está engañando y nos dejamos engañar. ¿Para qué estamos con cosas, no? Y nos dejamos engañar porque el tener una buena conciencia nos imputa a cada uno de nosotros tener claridad en que nosotros no somos el centro del Evangelio, sino que el centro del Evangelio hoy para nosotros es ver qué persona necesita ser aclarada, qué persona necesita ser rescatada y qué persona necesita que entienda que es bueno para él o para ella tener una conciencia que esté acorde a los principios y a la palabra de Dios. No es fácil edificar una buena conciencia, no, es un trabajo arduo, porque uno tiene que hurgar e indagar en lo más profundo de su corazón y uno tiene que ir espigando lugar por lugar dentro de la inmensidad que el corazón tiene. El corazón es una inmensidad, es un mundo casi indescriptible, porque usted lo va conociendo a medida que usted va viviendo situaciones, ¿no? A medida que se van dando circunstancias, situaciones, usted va conociendo su corazón. Y el corazón, como es engañoso, dice la palabra de Dios, como es engañoso el corazón, ¿cierto? Y perverso además, porque el profeta añade esa parte, ¿no? Que es tan importante. El corazón es engañoso y además es perverso. Y tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con que nuestras conciencias, cuando no están purificadas, obviamente que vamos a tener problemáticas. La conciencia nos va a pasar malas pasadas y nos va a hacer vivir situaciones críticas. Entonces, el apóstol, en Hebreos capítulo 10, verso 22, que fue donde establecimos el fundamento de cómo tenemos que edificar una buena conciencia, porque recuerde que una buena conciencia también se edifica. Usted tiene que aprender a edificar una buena conciencia. Todas las cosas en la vida se edifican. Una relación, un matrimonio, una amistad, una profesión, cualquier cosa que usted emprende en la vida necesita necesariamente una buena edificación. Necesita buenos elementos, buenos materiales para ir edificando. Por lo tanto, cada vez que usted tiene un logro en la vida es porque usted ha edificado bien. Y de pronto usted va a tener
los réditos, usted va a tener las ganancias, usted va a tener la cosecha de lo que usted haya edificado. Y obviamente usted, si no tiene una buena cosecha, si no tiene una buena ganancia, usted tiene que observar. Si usted no fue riguroso en edificar, usted no puede pretender que porque es bonito, o porque tiene porte, o porque tiene apellido, o porque tiene dinero, las cosas se le van a dar. Las cosas se edifican. Y el que no edifica no puede disfrutar de nada, absolutamente de nada, ¿no? Por lo tanto, la edificación forma parte integral y una parte muy particular en el ser humano. Nadie a usted le puede dar lo que usted no ha edificado. Nadie puede entregarle a usted aquello por lo cual usted no ha trabajado. Todos nosotros recibimos el resultado de lo que edificamos. Por lo tanto, algunas personas podrían vivir muy escasamente, y cuando hablo escasamente no estoy hablando de recursos, estoy hablando en cuanto a la vida misma, en cuanto a las relaciones, las emociones, los sentimientos, tantas cosas que necesitan ser ordenadas a la luz de una buena conciencia. Por eso hablar de una buena conciencia no es un tema tan fácil, es un tema que hay que espigar muy profundamente, porque la conciencia nadie la ve. Nadie ve la conciencia, nadie ve cómo usted actúa, solamente usted y Dios sabe cómo usted está actuando. Por lo tanto, una conciencia que está escondida, oculta, que tiene pretensiones ocultas, solamente Dios a usted le puede, a través de la conciencia, hablar. Y lógicamente a través del Espíritu Santo, eso está claro. Entonces, ¿cómo estamos edificando una buena conciencia? ¿Estamos edificando en verdad? ¿Hay una buena conciencia en nosotros? ¿Nos estamos aprovechando de algunas situaciones en la vida? De pronto usted puede tener una persona a su lado, muy íntegra, y usted se aprovecha de esa integridad y usted no cambia. Esa es una mala conciencia. Porque usted sabe que esa persona, usted lo que le haga, esa persona no se va a salir de su centro, esa persona no se va a salir de sus principios, esa persona no se va a salir de sus parámetros, de sus convicciones, de aquello que ha creído, y usted cree que está haciendo bien las cosas. Sin embargo, esa persona que a usted le soporta, le aguanta y le aguanta malas conductas, malos procederes, porque en su conciencia usted sabe que está mal, pero como él le aguanta, usted no hace cambios. Entonces, una buena conciencia tiene que ver con que usted tiene que hacer cosas cada día, lo que su conciencia le va dictando. Usted tiene que saber escuchar su conciencia. ¿Para qué? Para ir edificando en forma equitativa dentro de los lazos que hay alrededor de usted. Esposos, hijos, padres, amigos, jefes. Usted puede edificar una buena conciencia a lo largo de todo este espectro de gente. Entonces, el apóstol, en Hebreos capítulo 10, usted sabe que siempre es bueno decir que la epístola a los hebreos, como no tiene destinatario, o sea, tiene destinatario, pero no tiene el remitente, siempre se alude a que es el apóstol Pablo, mayoritariamente. El apóstol Pablo, entonces, como entendemos que Hebreos es una carta que está atribuida a él, el apóstol le exhorta a los hebreos y les dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22, recuerde que ese es el texto que tenemos. Entonces, para tener una buena conciencia es necesario, implica tener un corazón sincero. Hay personas que malinterpretan los corazones sinceros, por ponerle un ejemplo. ¿Se ha dado cuenta esa persona que usted le dice: mira, yo voy a ser muy sincero contigo? Y te dicen una verdad que para él es verdad, o para ella es verdad, pero está lejos de serlo. Pero la persona dice: te voy a ser sincero. La persona es sincera con lo que ella piensa, pero no con la verdad misma. Amén. La verdad misma se compara siempre con la palabra, nunca con lo que usted piensa, o con lo que usted cree, o con lo que usted opina. La verdad siempre, su verdad siempre tiene que ser confrontada con lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios, si lo que usted piensa se ajusta a aquello, entonces usted puede decir: mira, te estoy hablando con sinceridad. Estoy expresando mi corazón como es, como tal. Entonces, el apóstol dice aquí: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿cómo vamos descubriendo nosotros una conciencia
que no es buena, que es mala, que está contaminada, una conciencia que no está alineada a los lineamientos de Dios o a su palabra. ¿Cómo yo puedo de pronto, cómo yo puedo tener una mala conciencia y tengo justificación para tenerla? Por ponerle un ejemplo, le voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando usted, en cosas pequeñas, vamos a explicar desde lo más pequeño y vamos a tratar de ir hasta lo más grueso. Por ejemplo, póngale un caso que usted, un día puntual, usted no quería, usted no quería darle el gusto a su esposo, por poner un ejemplo, una esposa. O alguien no quería a lo mejor venir a la iglesia, no sé, esas cosas pequeñas, que el corazón debate, ¿no? Y de pronto usted dice, ya no quiero ir. Y usted piensa, ojalá se levante algo para yo tener la excusa perfecta de no estar ahí. Y de pronto sucede algo. Y dice, no puedo. Entonces, claro, la persona dice, no pude, ¿sabes? Porque tuve este percance. Y el percance es verdad. El percance está, el hecho está. No sé, le llegó una visita. Y usted, si le llega una visita, no tiene la disciplina de decir, si alguna visita a mí, usted tiene que poner en la puerta siempre algo. Un letrero que diga, si usted visita o familiar y llega a mi casa, cuando yo tengo compromiso en mi iglesia, o usted me espera o va conmigo a la iglesia. Esa dentro de mi hogar, esa es una norma. Si a mí me llegan visitas, le digo, ok, bienvenido, pero me tienes que esperar porque yo llego a las 2 porque de tal hora a tal hora yo tengo un compromiso. Y los compromisos con Dios para mí son intransables. No son negociables. Mi asignación no es negociable con nadie, ni con nada. Ni con mis hijos, ni con mis nietos, ni con nada. No lo fue ni con mi madre, estando mi madre viva, ni aún con ella transé eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber transar y poner lineamientos en la vida. Pero cuando usted tiene una conciencia que quiere una justificación, entonces usted dice, esta es la excusa perfecta. Aunque nadie sabe que usted actuó así, Dios sí lo sabe. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a lidiar con esas pequeñas cosas que van cultivando y que van edificando una mala conciencia. Porque mire, nadie en la vida llegó a ser un vicioso si no empezó con un cigarro. Por poner un ejemplo, hablando del cigarro. O una copa. Nadie fue un alcohólico y se tomó 10 jabas de cerveza de la noche a la mañana. No, comenzó con una copita, 10 copitas, 20 copas, 30 copas y ya después era el rey de copas, ¿no? Entonces, nosotros para poder analizar una buena conciencia tenemos que ir esgrimiendo argumentos bíblicos y no humanos. Usted nunca tiene que comparar cómo es su conciencia de acuerdo a lo que usted piensa. Usted siempre tiene que comparar su conciencia con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el único recurso, el único detergente espiritual que le va a lavar su mala conciencia. ¿Y qué es lo que más le cuesta al ser humano en verdad? ¿Qué es lo que más le cuesta? ¿Cuál es la disciplina más crítica de un ser humano, de un cristiano? Leer la palabra. Entonces, mientras menos una persona lee la palabra, menos lavado está. Pues la palabra de Dios es la que lo lava a uno, y le va mostrando sus verdades. Entonces, el apóstol dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y mire la palabra mala a lo que apunta en el contexto de una conciencia. Porque la palabra mala aquí no es como aparece en otras frases, en otras situaciones y otras ocasiones donde esta palabra está añadida aquí. Malo o mala aquí, mala conciencia, mala aquí, se usa la palabra poneros, ¿no? Poneros con acento en la O para la parte final. Poneros, que significa, lo primero que significa dañino. O sea, cuando Dios a ti te dice, purificados los corazones de mala conciencia, está hablando de dañina conciencia. Dañina conciencia. El primer significado que tiene mala conciencia es dañino. O sea, tú no te tienes que acercar a Dios con una conciencia dañina. Ese es el primer ejemplo. Dañina conciencia. Entonces, pero de ahí viene, ¿cierto?
malo, mal, propiamente en efecto o influencia, ¿no? Que se refiere más bien al carácter esencial, al igual, ¿cierto? Al igual que cuando la persona actúa, es el carácter esencial de la persona. Entonces, de ahí tiene un derivado de otro verbo. Hay una raíz de otro verbo aquí que es sapros, ¿no? De esta misma poneros viene otra raíz que es sapros, que significa podrido o corrompido. Mire, entonces, cuando usted lee nuevamente el texto y el apóstol dice, ¿cierto? Purificados los corazones de mala conciencia, está hablando de podrida y corrompida conciencia. O sea, mire hasta dónde llega, hasta dónde llega la interpretación de cómo puede estar un corazón. Entonces, cuando habla de esto, cuando habla de podrida o mala conciencia, y en último análisis, que no vale nada, o sea, no te acerques a Dios, ¿cierto? No te acerques a Él con una mala conducta podrida, corrompida, que no vale nada. De ahí viene, toda esa raíz viene de ahí. Entonces, los verbos que le siguen a esto, los verbos que le siguen y ya donde desaparece la palabra mala, ¿cierto? Los verbos que le siguen son enfermo, específicamente y moralmente culpable, siendo un delincuente, vicioso, fascineroso, culpable, perverso, con una conciencia criminal, porque habla de crimen también, envidia, maldad, maligna. Amado, y ahí ya se pierde el verbo, ¿no? Se pierde y ya entra en otro verbo. Pero cuando Dios nos está diciendo acerquémonos, ¿cierto? Acerquémonos, ¿cierto? Purificados los corazones de mala conciencia, está hablando acércate a Él, ¿cierto? Purificado tu conciencia de crímenes, de perversidades, de malicia, de maldades, de enfermedad, de podrida condición, de lo que no vale nada. Entonces, esto es tan amplio, el tema de acercarnos a Dios con una buena conciencia. Dios es tan específico, porque nosotros en la palabra de Dios tenemos eventos muy críticos y no entendemos cómo gente se acercó en esta condición delante de Él. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando vemos a Ananí y Zafira que va, ¿cierto?, delante de los apóstoles y se acerca con un corazón corrompido, entendiendo, ellos creían que Dios no estaba mirando esa condición, pero Dios la estaba mirando, pero además de mirarla, la reprobó y declaró su sentencia inmediatamente. Entonces, recuérdate que el evento de Ananías y Zafira, que está en Hechos capítulo 5, eso es un evento que acontece en el nuevo pacto, cuando ya Cristo, ¿cierto?, ha resucitado, la iglesia ha sido dada a luz y todo aquello. Entonces, cuando nosotros vemos la conciencia desde este punto de vista, cuando nosotros analizamos que la conciencia la conciencia tiene que ser evaluada, tiene que ser medida. Usted tiene que medir los alcances que su conciencia, a los alcances que puede llegar su conciencia. Usted tiene que aprender a medir aquello, porque usted y yo no vamos a escapar de una mala conciencia. Usted puede ser una persona que quiere hacer lo que usted quiere y lo más probable es que Dios le permita hacer lo que usted quiera, pero usted va a tener el resultado de lo que ha deseado hacer. Por eso el apóstol dice, lavados los corazones, ¿cierto?, de mala conciencia. Y la única forma de tú lavar tu corazón es estar a los pies de la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma, porque la única forma en la cual tú puedes hacerte entendido de cómo actúas, de cómo tú llevas la praxis diaria, de cómo tú te vas conduciendo. ¿Quién te podría corregir a no ser que tu condición de conciencia esté expresada? Pero cuando la conciencia está interiormente actuando, nadie te puede reprender. ¿Por qué? Porque nadie ve lo que tú haces. Entonces el único que te redarguye, el único que te exhorta, el único que te aconseja, el único que va a tu vida y te va diciendo que esto no está bien, es el Espíritu de Dios hablándole a tu conciencia. Amén.
¿Me van siguiendo entonces? Entonces, amados, tener una buena conciencia implica que tú tengas que tener en orden y gobernar cada decisión que pueda legitimar una mala conducta. Una mala conciencia siempre legitima una mala conducta. Voy a volver a decir eso, anota eso. Una mala conciencia siempre legitima una mala conducta. Siempre. ¿Por qué? ¿Y por qué la legitima? Porque no quiere cambiar esa conciencia que está así, ¿no? Entonces, para entrar en el tema, ya que puse el fundamento de lo que es mala conciencia, ¿no? Podríamos decir entonces que malo es todo aquello que puede expresar tu conciencia y que no está acorde, alineado, ni está expresando toda la virtud llena de luz de Dios puesta en ti para que tú la evidencies en tu accionar. No tan solamente el que es expresado, sino que el que es pensado, el que es meditado. Recuerda tú que una mala conciencia, tú para hacer algo malo necesitas la complicidad de una mala conciencia. Tú cuando haces algo malo necesitas una mala conciencia. Cuando tú tienes una mala conciencia, tú vas a premeditar algo y después lo vas a llevar a cabo. No puedes hacer nada malo si no hay una mala conciencia. O sea, hay dos ingredientes que son muy determinantes. Una mala conciencia y los deseos de querer hacer aquello. En contra de todo lo establecido como tal. Entonces, hermano, estos temas son tan delicados porque van a la exhortación del corazón del hombre, del corazón de la mujer. Entonces, si nosotros tuviéramos que analizar, si yo le tuviera que preguntar a usted, ¿usted se ha sentado, ha reposado usted en su sillón regalón, en su silla regalona, o en su cama, o en su berger, como sea? ¿Usted se ha sentado a meditar cuál es el calibre, la medida, la altura, la anchura de su conciencia? Mire, las personas que tienen mala conciencia son muy manipuladoras. Esa es una expresión es una expresión solapada, escondida, casi no se percibe. Pero una persona manipuladora mantiene una mala conciencia. Entonces nosotros debemos analizar nuestro corazón. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada yo puse el ejemplo de David? David tenía una buena conciencia. ¿Por qué David tenía una buena conciencia? Yo la semana pasada expliqué por qué David tenía una buena conciencia. Porque cuando él fue confrontado con su conciencia y su maldad, ¿qué fue lo que hizo él? ¿La ocultó, la solapó, la justificó? Sino que él dijo: Señor, líbrame de mis pecados y líbrame de los que son ocultos. Señor, quítame cualquier cosa, pero no me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él dice eso. Quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, él sabía que el Espíritu de Dios era lo único que lo iba a frenar y le iba a dar luz a su conciencia. Por eso cuando el profeta Natán le habla a él de su pecado, él inmediatamente recibe luz. ¿Por qué? Porque él tenía una conciencia iluminada. En ese hecho puntual con Betsabé, cuando él corrompe su relación matrimonial y se involucra con una mujer que no es su esposa, ¿cierto? Y su pasión lo sobrepasó, su pasión sexual lo exacerbó y no tuvo control de sus hábitos más honrosos que él tenía, y fue sobrepasado. Cuando el Espíritu Santo habló a su conciencia, él se humilló inmediatamente. Entonces, una buena conciencia, lo primero que hace, y este es el distintivo de una buena conciencia. Una buena conciencia, lo primero que hace cuando se le exhorta es recibir la palabra y no repeler versus la persona que te está hablando. Cuando una persona te exhorta y te está mostrando un área de tu vida, ¿cierto? El Espíritu Santo, y te está convenciendo, ¿qué es lo que hace tu conciencia?
¿Qué es lo que hace tu conciencia para defenderte? Para defenderte de esa palabra. Te está diciendo, la conciencia te dice, pero él tiene esto. Mira, él te está diciendo esto, pero él tiene esto. ¿Para qué? Para tú no ajustar tu vida a lo que el Espíritu de Dios te está diciendo a través de esa persona. Porque Natán, que era profeta, ¿cierto? David pudo haberle dicho, ¿quién eres tú para estar exhortando al rey? Yo soy el rey, tú eres solamente el profeta. ¿O no? Le pudo haber dicho, pero no se lo dijo. Por eso Natán, cuando Natán le habla, no le habla directamente, sino que le cuenta una parábola. Porque Natán sabía que a la hora que sorprendía con esta exhortación a David en la misma postura que tuvo cuando se encontró con Betsabé, lo más probable es que le hubiera costado la cabeza. Por eso él arma esta parábola y le dice, hay un hombre que visitó, ¿cierto? Y usted sabe todo lo que aparece ahí. Entonces, una buena conciencia lo primero que hace es sentir el impacto de la palabra corrigiéndolo. Es lo primero. Una mala conciencia o una conciencia que está en conflicto con Dios, lo primero que hace es justificar una enseñanza. Entonces, de acuerdo a todo esto, los principios entonces fundamentales sobre la verdad y el bien son inherentes a todo corazón. Nadie puede excusarse, pues cuando alguien dice, pero es que él no es cristiano. Dios le dejó una conciencia para que sepa lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Aquí nadie tiene excusa, hermano. Solamente que nosotros los cristianos tenemos mucha más responsabilidad que el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios tiene su conciencia y es suficiente. La conciencia de todo ser humano es perfecta, que puede llegar a caracterizarse, eso es otro tema que lo vamos a hablar más adelante. Pero todo ser humano está consciente de lo que hace, está consciente de cuando hay manipulación y mala conciencia, lo está. Entonces, los principios fundamentales sobre la verdad y el bien son inherentes a todo corazón humano. En este sentido, la conciencia, escuche bien esto, la conciencia es el santuario del hombre en el que está solo con Dios, cuya única voz que escucha en su intimidad es la de Dios. La conciencia es el santuario donde está Él como persona y Dios. Es el lugar donde están los dos y donde Dios le habla a Él. Pero la conciencia puede hacer esto, ¿no? Aquí está Él y yo, nadie se va a enterar de lo que yo estoy decidiendo. Aunque Dios le esté dictando algo, Él dice, bueno, total, al final nadie se va a enterar. La conciencia es el santuario donde estás tú y donde está Dios. Ahí es donde vienen las directrices de Dios. La conciencia entonces, como este es el lugar de intimidad entre Dios y tú, la conciencia ayuda al hombre a colocarse ante la ley moral, pero especialmente indica la rectitud o la maldad de los actos. La conciencia, ella es para el hombre un testigo de su fidelidad o de su infidelidad a la ley. O sea, de su rectitud o moral, y a su vez la persona conoce la propia respuesta a la voz de la conciencia. O sea, Dios, cuando a ti te habla en tu conciencia y en tu misma conciencia tú te das cuenta la respuesta que le estás dando a Dios. Ahí mismo, en tu corazón. Por eso hablar estos temas de la conciencia son tan delicados, hermano, porque allí es donde se gestan las malas decisiones, en una mala conciencia. ¿Por qué? Porque una mala conciencia, dijimos que una mala conciencia te lleva ¿a qué? Al crimen, al soborno, a la maldad, al quebranto, a la deshonra, todo eso. Una mala conciencia te lleva a todo eso. Entonces, en cierto sentido, de acuerdo a esto, la voz de la conciencia pura refleja la voluntad de Dios y nuestro deber, cuando una conciencia nos habla, ¿cuál es? Obedecer esa voz. No confrontarla. Debemos acercarnos a Dios con una conciencia limpia. Debemos esforzarnos por mantener una conciencia honrada en todas las cosas. Hebreos capítulo 13, 18 dice lo siguiente. Dice el apóstol orando, dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo.
es bueno yo de repente que yo le diga a usted, hermanos, oren por mí, porque yo soy su pastor. Oren por mí para yo siempre tener una buena conciencia, para hacer todo lo que es correcto y todo lo que honre a Dios con una buena conciencia. De pronto alguien podría pensar al otro lado, parece que el pastor está teniendo problemas en algunas cositas. No, lo que estoy diciendo es que usted, como hijo de esta casa, usted necesita velar en oración por aquel que le exhorta constantemente. Porque el apóstol, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? ¿Cierto? Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. ¿Qué? Que estamos exhortando bien, que estamos exhortando con pulcritud, con pureza. Estamos enseñando la palabra pura, sin manipulación, sin mala conciencia. Oren por mí para que siempre sea así. Pero el otro podría pensar, el pastor parece que anda por pasos medio extraños, está tratando de lanzarnos está tirándonos un mensajito medio extraño. No, el apóstol aquí está diciendo, oren por mí. Pero si una persona tiene un problema de conciencia, ¿qué tiene que decir ella? Acercarse a sus líderes, a sus pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los consejeros de la iglesia. Si una persona está teniendo áreas que están críticas, lo que tú tienes que hacer es, mi hermano, mi amado, mira, estoy teniendo problemas en esto. En verdad que estoy complicado con esto y no quiero sucumbir ante esta problemática. Eso es honroso, a que tú ocultes lo que estás viviendo y en lo oculto tú seas superado, y ya cuando eres superado lo único que queda, que ese pecado sea dado a luz, como dice Santiago. Entonces no esperes eso. Pide consejo antes. ¿Para qué? Para que tu conciencia sea iluminada. Y al ser iluminada tu conciencia, tú tienes un buen actuar. Tienes una buena praxis, un buen ejercicio de tus labores, de tus funciones. En toda área donde Dios te ponga, vas a ser honroso. ¿Por qué? Porque tienes luz en tu conciencia, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo también en 2 de Corintios capítulo 1, verso 12, exhorta aquí también a tener una buena conciencia. ¿Por qué? Porque la buena conciencia lo determina todo. Una buena conciencia lo determina todo en la vida. Cuando tú tienes una mala conciencia, aunque nadie sepa lo que tú estás haciendo, Dios sí lo sabe y te va a dar y nos va a dar el fruto de nuestra mala conciencia o de nuestra buena conciencia. Nadie puede engañar a Dios con respecto a aquello. ¿Y por qué? Porque te voy a volver a repetir, la conciencia es el altar donde estás tú y Él. Y Él sabe lo que tú estás decidiendo. Él lo sabe perfectamente, pero Él no va a estorbar a la voz que Él te habla. Si tú obedeces bien, si tú no obedeces bien también, tendrás que ver con los resultados al final del camino. Entonces aquí pareciera ser que cuando hay una mala conciencia, y como la conciencia nadie la ve, pareciera ser que las personas dicen, bueno, total no voy a ser sorprendido de nada. ¿Quién me puede pillar? ¿Quién conoce mi corazón? Dios. Y Él es suficiente como para poder mostrarlo, revelarlo y evidenciarlo. Entonces una buena conciencia tiene que ver con todos estos ingredientes en la vida. El apóstol dice, cuando él habla aquí, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Él está apelando que hasta ahí todo iba bien, pero él quiere que las cosas sigan yendo bien. Entonces apela a la oración del pueblo, de los hermanos, y repite en 2 de Corintios lo siguiente, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Wow. O sea, tu conciencia te es testimonio que eres infiel o que eres fiel. Una de dos. O te justifica o te condena. O te aprueba o te desaprueba. Te califica o te acredita. O te desacredita, perdón. Entonces, la conciencia tuya tiene que ser analizada, tiene que ser evidenciada. Todos nosotros, amados, los que administramos palabra de Dios, sabemos cuando alguien nos quiere manipular. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros esperamos, no actuamos. Esperamos que Dios abra la puerta. ¿Para qué? Para evidenciar esa mala conducta. Porque cuando Pedro fue engañado por Ananí y Zafira, él no esperó sino hasta que el Espíritu Santo de Dios le mostró que en su corazón ellos habían mentido. Pero Pedro no tenía cómo saber que había una mala conciencia en Ananí y Zafira. No tenía cómo saber. Y la lectura del capítulo 5 dice, ¿por qué? Porque la frase es esta. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón?
Pedro no tenía cómo saber que ese corazón había sido engañado con una mala conciencia. No tenía cómo. No tenía cómo. El único que le pudo haber dicho eso fue el Espíritu de Dios. Entonces, amado, cuando tú y yo tenemos una mala conciencia, preocúpate. Porque Dios tarde o temprano esa la va a manifestar y la va a evidenciar. Y tú no vas a poder ser rescatado. Vas a tener que pagar el precio de ese engaño. Por eso una mala conciencia tiene el precio de su engaño. Lo tuvo David en el antiguo pacto. Si tú quieres hablar de dos pactos. El antiguo pacto, que es el símil del nuevo, solamente uno es la sombra y el otro es la evidencia de las cosas invisibles y se hicieron visibles acá. Pero en el fondo es lo mismo. Solamente que acá se mostraron las promesas tal cual eran, allá es solamente las promesas que estaban prometidas como esperanza. Entonces, ¿dónde es que tú y yo tenemos que poner el punto en esto? ¿Cómo es que yo estoy administrando y manejando mi conciencia? ¿Cómo es que lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para poder supervisar mi conciencia y no ser una persona que me dejo manipular, gobernar por una mala conciencia? El apóstol dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mire que la frase de Hebreos capítulo 13, 18, con 2 Corintios 1, 12, es igual. Solamente que en otros términos, pero es lo mismo. Es lo mismo. Está igual. Entonces el apóstol Pablo, un hombre que era irreprensible para con cualquier persona que lo confrontara, él exponía su vida y decía, oren por mí para que yo pueda continuar conduciéndome en forma honrosa, pura, limpia, con una limpia conciencia, sin tener que ocultar nada, porque él sabía que él lo había llamado. Entonces lo importante es que tú sepas quién te ha llamado a estos caminos. Amén. Tan silencioso hoy día. Parece que lo estoy haciendo reflexionar mucho en su conciencia. El mismo Pablo, este texto lo dije la semana pasada, Hechos 24, 16, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo repetí la semana pasada y lo pongo ahora para ponerlo en relieve con estos otros dos textos. O sea, el apóstol Pablo era un hombre que estaba tan claro con su conducta que él no tenía problema alguna de enfrentar cualquier situación sabiendo que él tenía siempre una buena conciencia. Mire, una persona con una mala conciencia nunca enfrenta, siempre evita. No, conversamos después. ¿Por qué? Porque su conciencia sabe que tiene que dar cuenta de lo que no está bien. Ahora te pongo el siguiente ejemplo. Cuando Dios en Edén llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿En qué momento se independió? Cuando él le dice eso, ¿en qué momento? ¿En qué momento a él le cayó en su conciencia tener que esconderse? O sea, él come y se esconde inmediatamente. ¿Por qué él come y se esconde? ¿Cuál es la razón? Porque había obrado con una mala conciencia. Toda persona que obra mal se esconde, hermano. Se esconde. Y para no hablar contigo, ¿qué es lo que hace? Te manda mensajes. Ya te voy a ver, ya nos vamos a ver, ya nos vamos a encontrar. Bueno, y ahora con toda la tecnología, mejor todavía, hermano. O sea, alimentar una mala conciencia hoy, fácil. Si tú no querías enfrentar a una persona, le mandáis un mensajito, no hay listo, ya después hablamos, después lo tocamos, después analizamos. O sea, estas plataformas que parecen muy buenas, de hecho lo son cuando uno las usa bien, pero para alimentar una mala conciencia, excelente. Le mando un mensaje y con eso quedó claro. ¿Por qué? Porque una mala conciencia nunca enfrenta, siempre evita. Una de las preguntas que yo siempre me he hecho, ¿por qué Ananí y Zafira no fueron los dos ante Pedro? Fue uno primero y después fue el otro. Eso ya habla de la independencia y la mala conducta que ellos tenían, ¿no?
No eran uno en lo que hacían con respecto a Dios. Eran uno en lo que hacían con respecto a una mala conciencia. Y qué bueno saber que cuando Dios le habla a Adán, le dice, ¿dónde estás tú? Él no dice, ¿dónde están ustedes? ¿Sí o no? Porque ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Adán. ¿Dónde estás tú? Porque ojo, ahí no está viendo a Adán que los dos son uno, aunque lo eran, sino que le dice, ¿dónde estás tú? Porque ya en el hecho de una mala conciencia habían dejado de ser uno. Por eso lo llama a él. ¿Dónde estás tú? Y Eva, como estaba escondiéndose, la mujer que medite, y el otro la acusa más encima, ¿no? La mujer que medite. Ya dejaron de ser uno. Una mala conciencia te independiza y te hace andar por caminos oscuros. ¿Qué intentaba decir el apóstol Pablo con estos tres textos que yo recién le dictaminé, le leí? Pablo intentaba decir que continuamente dirigía y corregía su camino en la vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Él gobernaba su conciencia, él tenía un claro sentido de la orientación. Una mala conciencia hay una evidente desorientación de las cosas de Dios. Intentaba decir continuamente y dirigía y corregía su camino, su conciencia en la vida de acuerdo a la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo. Ahí tenía su fundamento. Porque a la postre el juez definitivo es Dios y no nuestra propia conciencia. La conciencia es una luz amarilla que te dice, no, por ahí no es. Y cuando se enciende esa luz, es como cuando tú te vas acercando a la esquina. ¿Cuántos de los que choferean aquí, cuando se van acercando a la luz amarilla, en vez de frenar, qué es lo que hacen? Aceleran. O más bien dicho, aceleramos. Me voy a incluir. Dígame usted si la tendencia cuando vemos la luz amarilla, casi nunca es frenar, siempre es acelerar. Porque uno cree que la luz amarilla, ¡fum!, uno va a pasar y nadie lo va a sorprender. Y uno dice, mira para atrás y dice, pasé justo. Y además, uno se miente porque uno sabe que pasó con luz roja. Pero uno le dice al de al lado, oye, pasé justo. No es así. La conciencia es suficiente para poder gobernar cada directriz de tu vida, cada dirección. Si tú no le haces caso a esa luz de tu conciencia. Bueno, hay algunos que ven de la luz verde, ven una luz, o sea, de la luz roja ven una luz verde, ¿no? Y hemos tenido que lamentar algunos choques con respecto a aquello, ¿no? Pero eso es un tema para otra oportunidad. Entonces, como la conciencia es la facultad interior, escucha bien estas palabras porque estas palabras te van a orientar en forma más precisa. Como la conciencia es la facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos, las palabras y las acciones, independientemente de los deseos o las inclinaciones de la persona, o sea, los juzga para ser bien o mal evaluado, ¿cómo entonces educamos una conciencia limpia, llena de luz en su proceder? ¿Cómo yo educo mi conciencia? La semana pasada hablamos acerca de esto. Yo necesito educar mi conciencia. Tú necesitas educar tu conciencia. Tú lo necesitas, yo lo necesito todos los días. Yo con casi 40 años de leer la palabra de Dios, cada vez mientras más leo la palabra de Dios, más en mi corazón tengo la convicción que necesito educar mi conciencia. Porque a más verdad, a más luz, más evidencia de mi humanidad, la que va quedando atrás para ir posicionando el hombre perfecto, el hombre pleno, el hombre teleio, que es completo en toda su función de carácter.
Entonces, ¿cómo yo educo mi conciencia? ¿Cómo yo lo hago? Yo tengo que hurgar en mi conciencia, mis intenciones, qué es lo que me anima a hacer algunas cosas. Yo tengo que hacerlo. ¿Tú crees, hermano, que yo no quiero hacer miles de cosas, pero no las hago mientras la voz de Dios no me diga ahora? No las hago. Definitivamente no las hago. Si tú me preguntas cuántos planes yo tengo cientos. Antes era más expresivo con mi esposa. En la mesa le hablaba de todos los planes. Ahora ya no le hablo de eso. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios en sus propósitos, Él es suficientemente habilidoso, creativo, sabio, para poder direccionarme hacia lo que Él desea que yo haga, sin tener que yo, ¿cierto?, estar inventando hacia dónde ir en la vida cuando Él tiene claro hacia dónde yo voy. Entonces, el apóstol Pablo exhorta nuevamente, y aquí esta lectura que voy a hacer va a ser un poquitito más larga para analizarlo, ¿no? 1 Corintios capítulo 8, verso 1 al 11 dice: en cuanto a los sacrificados de los ídolos, aquí voy a hablar acerca de la conciencia que tiene que estar gobernada siempre, aún a pesar de que la conciencia del otro hacia acá te pueda sacar de tu libertad a la cual tú fuiste llamado. Porque recuerda que una buena conciencia a ti te hace libre. Pero a veces tú tienes que regular algunas cosas por la conciencia del otro que es débil y que no es madura y te condiciona a ti. Entonces tú tienes que tomar una medida de madurez en pos de aquello. Yo te lo voy a explicar ahora. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, 1 Corintios capítulo 8, verso 11, dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero mira lo que dice aquí el apóstol. Después que habla de tantas veces conocimiento, pero aquí compara el conocimiento con el amor, y él dice: si tú me haces comparar el conocimiento con el amor, el conocimiento envanece. Pero el amor... Entonces mira lo que está diciendo el apóstol aquí. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, mira, yo puedo tener conocimiento y puedo tener legalidad en todo lo que hago, pero si tú eres débil con tu conciencia, yo no puedo aplicar ese conocimiento. ¿Qué tengo que aplicar yo por tu debilidad? Amor. Exacto. Muchas veces nosotros aplicamos amor con personas que tienen una mala conciencia, pero ellas no se dan cuenta. Ellos creen que están en la verdad, pero uno, hablándole repetidamente de su conducta y no entienden, aplícale amor mejor. Esa persona ya no va a entender. ¿Qué tiene que hacer Dios? Iluminar su conciencia. Porque tú ya la tienes iluminada y tú tratas de explicarle que estás iluminado, pero la persona insiste en que no, que tú estás mal. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer entonces? Ante esa eventualidad, ¿qué tienes que hacer tú? Amarla. Mira lo que dice el apóstol. Claro, yo entendí esto ahora. Yo pensaba y decía, Dios mío, claro, el apóstol, de pronto ante la evidencia de una conducta que es incorregible por su inmadurez, tienes que aplicarle amor. ¿No fue eso también lo que aplicó Dios con nosotros cuando nosotros no éramos corregibles y nos amó? Claro. Entonces, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues, entonces cuando Él, para poder hablar de este tema de las viandas, pone este fundamento, para que la persona entienda que la legitimidad de tu conducta te puede llevar a pecar. Entonces, en vez de llegar hasta ese nivel, es mejor que ames a que pongas la legitimidad de algo que te puede llevar a ser una persona escrituralmente dañina y destructiva, porque estás apelando a la palabra, al conocimiento, pero no estás apelando a la conducta de amor, que es la que en última instancia es la que Dios quiere que tú procedas. Amén. Entonces, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Para qué se hacen problema por eso? ¿No? ¿Qué está diciendo? Oye, si los ídolos nada son, le está diciendo, no se hagan problema por eso. Los ídolos nada son en el mundo. Y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, tratando de hacer así como una lectura así como un poco coloquial y casi humorística, él dice
que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Escúchame bien, porque aquí cuando Él está hablando de esto, está hablando de la madurez de la persona que sabe discernir. Hay muchos dioses. Tú, ¿qué sacas con embarcarte en una conversación con alguien, de conversar lo que no hay más dioses? Déjalo con ese tema. Si al final tú sabes que hay un solo Dios, no te embarques en una conversación que lo único que puede dar fruto es que tú lo ames así para que su conciencia sea iluminada por tu amor, ya que el conocimiento no lo está iluminando, que lo ilumine ¿qué? Tu amor. Amén. ¿Me van entendiendo por dónde me estoy yendo con esta? Esto es importante, hermano, para que tú aprendas a lidiar con malas conciencias. Ojo, las malas conciencias no se alimentan, se sobrellevan, pero hay que exhortarle definitivamente. No crea que usted va toda la vida a lidiar con una mala conciencia porque usted tiene una buena conciencia y de pronto usted me malinterpretó y dijo, el pastor dijo que los que tienen mala conciencia hay que amarlos nomás y que tengan... No, llegará el tiempo en que le seguiremos exhortando, pero cuando ya no ganaste una conversación por medio del conocimiento, sigue amándole, ya habrá otra oportunidad para hablarle. Pero la que va a tener el problema o el que va a tener el problema es esa persona que no quiere cambiar su mala conciencia. Entonces, dice, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, pero en todo hay este conocimiento, porque algunos, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, ¿ve? Aquí habituados, ¿no? Que ya están con ese tema y no lo dejan, habituados a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda, hermano, no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Mire las cosas que habla el apóstol aquí. O sea, si no es esto lo que daña es una mala conciencia, no es lo que tú comes, lo que hagas, sino que cómo tú lo haces, la intencionalidad. Usted sabe, mire, quiero detenerme aquí un poquito. ¿Se ha dado cuenta de esa persona que usted le dice, esto no se hace? A mí no me interesa, yo lo voy a hacer igual. Entonces tú dices, bueno, hazlo, está bien, hazlo. No es lo que hace, sino que el espíritu y la conciencia con la cual lo hace es lo que Dios juzga. Ese es el tema. Porque a lo mejor la persona podría no hacerlo, pero en su corazón tiene hambre de hacerlo. No es lo mismo, aunque no lo haga. Si está ahí, en su conciencia, es un hecho concreto. Entonces, si bien la vianda no hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, yo con todo este conocimiento soy libre, puedo hacer lo que yo quiero. Escuche, yo puedo hacer lo que quiero. Soy libre y me siento libre. Y usted me puede decir, pastor, yo creo que esto a mí me daña porque resulta que usted... ¿Pero por qué te daña? Si yo tengo la libertad de hacerlo. Dios me llamó a libertad. Sí, pero es que yo pienso, ¿se da cuenta esas personas que dicen, yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece? Bueno, como a esa persona es su conocimiento el que le parece, él cree o reflexiona sobre eso, yo le digo a él, yo lo que hago, lo hago basado en la palabra de Dios y la palabra de Dios es más grande que tu pensamiento, que tu opinión y que tu parecer. Pero mire lo que dice el apóstol. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Porque ojo, si tú estás sentado, no te es pecado. Pero si la conciencia del débil es motivada, le está diciendo el apóstol, estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, tú lo puedes hacer porque tú tienes una buena conciencia, no lo estás haciendo ni de contencioso, no lo estás haciendo porque eres un pecador, no, lo estás haciendo porque eres libre, porque la oración santifica todo lo que está en la mesa, el mismo apóstol lo dice.
Pero si tú lo haces contenciosamente y la conciencia del débil es dañada, entonces tú tienes que frenarte. ¿Por causa de tu conciencia? No. Por la causa de la conciencia del otro, que es inmaduro. Entonces, vuelvo a repetirte lo mismo ahora. Si la persona que tú quieres hablar con ella no entiende y todo aquello, y por más que tú por medio de la palabra le expliques y la persona no entiende, deja el conocimiento al lado, que no lo convenció, ámalo. Ámalo, porque el amor es más grande que el conocimiento. Ojo, el amor es más grande que el conocimiento, porque el conocimiento nos lleva a una practicidad de amor perfecta. Pero si el conocimiento no deja que tu amor se exprese, cuando ya la frontera del conocimiento no le dio a entender a la persona lo que tú quisiste, entonces a lo único que Dios te llama a apelar es ¿a qué entonces? Al amor. Ámalo. Ámala. Ya habrá otra oportunidad para seguir hablando y que tú tengas más luz para seguir hablándole. Entonces, el cristiano, entonces, de acuerdo a esto que expliqué, el cristiano que tiene conocimiento y una conciencia bien educada, se le manda que sea considerado comprensivo con el que tiene una conciencia débil y que no use toda su libertad, ni insista en todos sus derechos personales de libertad para obrar como se le plazca. No, porque yo puedo tener toda la libertad en mi conciencia de obrar, pero si alguien con mi libertad es apresado por su conciencia inmadura y débil, ¿qué debo hacer yo entonces? Abstenerme y amarlo. ¿Queda claro lo que estoy enseñando esta mañana? ¿Le está dando luz esto a su corazón? De cómo usted tiene que hacer las cosas, de cómo usted tiene que conducirse, de cómo usted tiene que gobernar su conciencia y saber que ni usted ni yo podemos engañar a aquel que puso la conciencia dentro de nosotros. Entonces, el cristiano que tiene conocimiento y una conciencia bien educada, se le demandará ser comprensivo por esa madurez que ostenta, porque tiene libertad en su conciencia. Romanos 15:1 lo confirma, la manera en cómo debemos andar, el que es más fuerte, o sea, que tiene una conciencia educada y comprometida con la verdad y no con sus intereses, él sabe que tiene que lidiar con el más débil, y el más fuerte tiene que sobrellevar al más débil. Lo dice, Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, no legitimar que porque yo soy libre me despreocupo del que es más débil. No, ok, yo voy a regular algunas cosas, no voy a dejar de ser libre. Pero en cuanto tenga la oportunidad de exhortarle al que es más débil, le voy a exhortar. Claro que sí. Claro que sí que le voy a exhortar. Entonces, aquel que hiere la conciencia débil de un compañero de milicia, un cristiano, está pecando contra Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versos 12 y 13. Dice, de esta manera pues, que es la continuación de la larga lectura que hice anteriormente de los otros 11 versos. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. ¿Ve que es la continuación del otro texto? Aquí con esto lo estoy cuadrando. Entonces, de manera que pues, pecando contra los hermanos, ¿en qué forma pecando? Dándole yo libertad y legitimidad a mi libertad, porque yo tengo todos los derechos. Pues uno no puede decir, oye, yo soy libre, que tú estés complicado con tu libertad, ese no es mi problema. Nosotros somos un cuerpo. Si tu hermano está complicado con su libertad, ¿qué tienes que hacer tú? Ve cómo lo sobrellevas. Por eso el apóstol aquí le dice, ¿no? Le dice, de manera que pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia. ¿Por qué? Porque hizo uso de sus derechos de libertad. Contra Cristo pecáis. Entonces, cuando tú ves un hermano débil, de conciencia, débil en muchas áreas, pero tú igual insistes en comportarte y lo confrontas y la persona se siente más mal todavía, ¿qué tienes que hacer tú? Apela al amor. ¿Para qué? Para que esa persona sea absorbida por ti, absorbida por tu conciencia madura. Pero la única forma, ya que el conocimiento no te llevó a absorberlo, haz que el amor lo absorba. ¿Amén? ¿Se va entendiendo o no? Ok. Dígame amén. No me mueva la cabeza, dígame amén. Sí, patrón. Entonces, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Nosotros tenemos que saber lidiar con nuestra libertad. El mismo apóstol Pablo dice, no sea que nuestra
tan gloriosa libertad sea transformada en libertinaje. Cuidado. Tengo que tener mucho cuidado. Pablo entonces da a entender que así como él no deseaba hacer algo por lo que un hermano débil se ofendiera o juzgara, el débil por su parte, escuche bien el débil, ha de tener consideración por su hermano y esforzarse por alcanzar la madurez obteniendo más conocimiento e instrucción, de manera que su conciencia no se ofenda con facilidad y vea de modo equivocado a los demás. Mire, una conciencia débil, una conciencia que no está alineada con Dios, que es mala conciencia, porque hay buena conciencia y mala conciencia. Una conciencia mala que no está alineada con Dios se ofende de todo y por todos, hermano. Por todo, de todos y por todo. Eso no sucede en la iglesia, solamente estoy hablando de los lugares donde sucede. Una mala conciencia resiste una exhortación, por verídica, por fiel que sea y apegada a los principios de Dios. Una mala conciencia siempre la va a resistir. Y en vez de sentirse edificado, ¿sabe cómo se va a sentir esa mala conciencia? Ofendido. Bueno, hay algunas exhortaciones que desde aquí hasta se sienten ofendidos. O sea, esa persona ya está muy complicada. Porque esa persona puede pensar, el pastor me está hablando a mí. Pero no el pastor, es la palabra la que te está exhortando, no soy yo. Si usted tiene reclamos, a 30 centímetros del suelo, está para doblar la rodilla, mande mensajes para arriba nomás. Y apele al que envíe estos mensajes, ¿no? Entonces, cuando se desatienden repetidamente los dictados de la conciencia, escuche bien esta frase, cuando se desatienden repetidamente los dictados de la conciencia, se llega al extremo de contaminarla e insensibilizarla, de modo que ya no provee de advertencia ni guía segura. Y Pablo habla acerca de esto. Cuando tu conciencia te encendió la luz amarilla, por favor, detente, no aceleres, como los automovilistas. Si te sorprende la luz amarilla, detente. Cuando el apóstol Pablo habla de la conciencia cauterizada, ¿no? Vamos a leer Tito 1:15. Vamos ahí, por favor. Antes de leer el otro texto. Entonces, cuando se desatiende repetidamente los dictámenes de la conciencia, se llega al extremo de contaminar e insensibilizarla. De modo que ya no provee de advertencias. No es una guía segura tu conciencia. ¿Por qué? Porque la desatendiste. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, ¿cuál era una de las explicaciones de una mala conciencia? ¿Qué es lo que era de la palabra? Corrompido, ¿cierto? Ok. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente, y después dice, su conciencia está contaminada. Usted se ha topado con esa persona que cuando usted quiere hacer algo, usted le comenta algo y usted le dice, ¿y por qué lo quieres hacer? Pero esas personas que en todo ven algo extraño. Eso el apóstol dice, el que es puro, todo lo ve puro. Y el que es impuro, todo lo ve impuro. Por eso a mí cuando alguien se acerca a mí, ¿no? Cuando uno de ustedes hemos conversado y me dice, pastor, ¿sabe qué? Mire, quiero tener este emprendimiento. Yo le digo, está bien. He trabajado para esto hace muchos años. Ok, hazlo. Entonces me dice, ¿usted no me dice nada? No, pero si te lo mostró el Señor, si el Señor te lo mostró, yo no soy el Señor. Él te lo mostró, está bien, vamos. ¿Tú crees que cuando el Señor a mí me ha dicho algo y yo lo llevo a cabo, yo no lo consulto con carne y sangre? Lo comparto al liderazgo que tengo. Le digo, esto me ha mostrado el Señor y lo vamos a hacer. Y el tiempo determina si hay fruto. El tema, si no era Dios y no trae fruto, vamos a perder el tiempo. Y lo que menos tenemos, ¿qué es lo que es? Tiempo, por hermano. Entonces, miren.
Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Una conciencia oscurecida, sin luz, siempre va a dudar de todo. Siempre. Pero una conciencia iluminada siempre tiende a creerlo todo. El mismo apóstol Pablo nos dice: por los demás, hermanos, todo lo puro, todo lo honesto. Filipenses, ¿se acuerda de esa frase? Todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Y dentro de ti qué es lo que piensa? Tu conciencia. Ahí, eso. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la conciencia cauterizada en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 2, está hablando de aquellos que no pueden distinguir entre lo bueno de lo malo, no aprecian la libertad de Dios que Dios les ofrece y se rebelan, de modo que acaban siendo esclavos de su mala conciencia. 1 Timoteo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? La semana pasada hablamos de este texto, solamente toqué ese, para hablar de la conciencia cauterizada. Entonces, ¿qué es una conciencia cauterizada? Se usa la palabra en griego que es cauteriazo, que significa marcada como cauterizada con un hierro ardiente, quemada. Cauterizada es quemada, a fuego ardiente, que la deja insensible. Y viene del verbo caio, que significa incendiar, consumir, arder o quemar. O sea, es una conciencia que está quemada, ardió, se incendió, se consumió. ¿Y qué sucede con ello? ¿No? Estas personas son como personas marcadas por hierro, donde se dejó una cicatriz cauterizada que carece de terminaciones nerviosas y por lo tanto al carecer de terminaciones nerviosas se ha vuelto insensible. Esa es una conciencia cauterizada. Tú lo que hagas no la vas a sensibilizar. La verdad que tú le comentes, le exhortes, no. Esa persona no lo entiende. Está cauterizada su conciencia. No hay forma. Una persona con esta característica no puede decidir sobre los asuntos de la vida de nadie, ya que no posee la sensibilidad que la conciencia necesita para ejercer. El apóstol Pablo declara estas palabras en Efesios, a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 4, versos 17 al 19. Estoy llegando al final. Esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Mire, ya no andéis como los otros gentiles. Esto quiere decir que dentro de la iglesia había gente que se conducía con una conciencia cauterizada. Y el apóstol tiene que hablarle a la iglesia de Éfeso. Mire, le habla de la iglesia de Éfeso aquí. Y después el apóstol Juan, Dios le revela en el estado que cayó esa iglesia. ¿Por qué? Escuche bien aquí. El apóstol Pablo le estaba hablando aquí. Pero ya Juan, el último apóstol, le habla nuevamente a la iglesia cuando ya la iglesia pereció. Cuando ya la iglesia se insensibilizó. Pablo ya venía vaticinando el resultado de su conducta. Y le dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda, ¿qué dice ahí? Entonces, ¿qué tenían ellos ahí? ¿Qué tenían ellos? Cauterizada la conciencia. Entonces, una persona que tiene cauterizada la conciencia anda como los gentiles, vanidoso en su mente, tiene el entendimiento entenebrecido, no le gusta la vida de Dios, es duro en su corazón, no es sensible. Esa es una conducta cauterizada, una mala conciencia. Esta es la fotografía de una persona así. Entonces, una conciencia insensible legitima conductas en vez de reprobarlas. ¿Qué hace una conciencia cauterizada entonces? Legitima conductas en vez de reprobarlas. Cuando a una persona no le gusta escuchar la palabra de Dios, es porque tiene una conciencia entenebrecida, carente de orientación en sus necesidades. Y no encuentra la manera de amar lo que desnuda su conciencia, pero que a la vez la capacita, educa, le da luz y empodera su conciencia.
¿Y qué es lo que es eso? La palabra. Es una persona que no ama la palabra, no se ama a sí misma. La palabra es luz. Y la luz es lo único que puede evidenciar dónde está tu desnudez. Entonces, cuando una persona, hermano, y quiero finalizar con esto, cuando una persona no le gusta estar a los pies de la palabra, esa persona tiene una conciencia entenebrecida. Está disfrazada de hijo, está disfrazada de cristiano, pero no lo es. Está su conciencia entenebrecida. Pero la persona que es iluminada de conciencia, ¿sabe lo que hace? Hace y deja de hacer todo por estar a los pies de la palabra, porque sabe que la palabra es espíritu y vida. Mire qué sencillo. Mire qué sencillo llegamos a estas reflexiones finales. Cada vez que una persona prioriza otras cosas en vez de estar a los pies de la palabra, esa persona tiene una conciencia cauterizada. Insensible. Yo recuerdo hace 10 años atrás, cuando el Señor nos envió aquí, yo le hice una pura pregunta al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Sabe lo que me dijo el Señor, el Espíritu del Señor? ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Instruye y enseña a la iglesia. ¿Y qué es lo que hemos hecho estos últimos 10 años? Lo que más hemos hecho es eso. Lo que menos hemos tenido es jarana espiritual ni nada de eso. Pues ya venimos de demasiada jarana espiritual. Y la jarana espiritual nada dejó. Lo único que ha formado nuestras vidas es la palabra. Por eso una persona que está a los pies de la palabra va a tener una buena conciencia delante del Señor.